Hermanos, qué terrible era ser cristiano hace 25 años. Se los digo yo, que cuando, por ejemplo, nos invitaban a una fiesta, ¿no? Era música cristiana, o sea, no era música mundana. Nosotros teníamos una banda que se llamaba La Suegra de Pedro. Entonces nuestra banda había roto esquemas a nivel de Arequipa porque normalmente todo eran coritos, cosas así. Y nosotros tocábamos un rock ska con trompetas, con congas, muy movido, o sea, muy rítmico. Y los jóvenes se les daba por querer bailar las canciones, querían bailar, moverse. Y un día recuerdo en Miguel Grau, porque ya se había hecho tan conocida la banda a nivel Arequipa, porque no había otra, ¿no? Luego a partir de ahí me acuerdo que empezaron a surgir muy buenas bandas. Nos que empezaron a contratar, por ejemplo, las quinceañeras cristianas querían que vayamos a tocar, pero el papá, la mamá eran cristianos antiguos y ya solo nuestra presencia les molestaba. Nosotros íbamos y el papá decía, ¿cuánto va a durar esto? Decía así, cristiano, hermanos, ¿no? Bueno, hermano, nosotros tocamos 45 minutos más o menos, ¿no? Y bueno, si quiere que toquemos más, nos tiene que pagar más, le decíamos, ¿no? Y el señor la agarraba y decía, ¿cómo tanto? ¿45 minutos? No, por favor. Y supongo que cantarán adoraciones, ¿no? Sí, al final, porque en realidad sí tocábamos música muy movida, pero parte de nuestro ministerio es tratar de llevar a los jóvenes al final a Jesús, cantar una canción, que todos puedan entrar y que pueda haber la oportunidad de que los amiguitos de la fiesta, que no todos eran cristianos, puedan conocer a Jesús, ¿no? Y empezamos con la pachanga, que era muy movida y todo eso, hermanos. Los padres se molestaban, o sea, yo los miraba que ardían en ira, que se vayan, que se larguen, gritaban, la quinceañera llorando, pero papá, esto que el otro. Entonces que nadie salte, que nadie baile, decía el papá. Y yo les decía, pero ¿por qué no bailan? Les decía, ¿no? ¿Cómo no? El baile es del diablo. Uno se hace bailes sensuales, decía. Y los hermanos, las hermanas pueden pecar. Yo pensé que estaban hablando de la lambada, hermano. Nada, ni siquiera. Y ahora después el perreo, tanta cosa obscena que se mira, ¿no? El mundo antes, ¿se han dado cuenta que el mundo antes se escondía? Las canciones satánicas, para descubrir que eran satánicas, se tocaban al revés, ¿no? ¿Sí o no? Hoy día ya no, y el diablo se ha vuelto conchudo, se tocan de frente. Se baila perreo, se baila, todo es un desastre. El mundo se ha vuelto violento, ¿entienden? En ese aspecto. Y yo recuerdo que la gente se enojaba, nos botaba, hermanos. Entonces, si alguien se atrevía a bailar, y hermanos me increpaban, ¿no? Porque ellos no sabían que yo era pastor, pensaban que era un chibolo más. Estaba hablando hace 25 años. Yo ya estaba, entre comillas, pastoreando el grupo de jóvenes. No era el pastor principal en la iglesia donde estaba. Contaba con todo el aval de mi pastor. El pastor le gustaba lo que nosotros hacíamos. Venían y me increpaban, ¿no? Que esto, que la santidad, que en plena fiesta, hermanos. Yo les decía, bueno, chicos, toquen nomás, yo me encargo del logro, ¿no? Entonces yo les decía, mira, hermano, la santidad es una cuestión del corazón, no es una cuestión de lo que tú estás viendo, no, es una cuestión del corazón. Si tú no eres santo aquí, de nada te sirve que todas las hermanas estén con falda larga. Igual vas a seguir imaginando cosas malas con las hermanas. Tú no tienes que, por las puras dividen en tu iglesia, mujeres para acá, hombres para acá, porque dividían así para no mirarla a las hermanas. Por las puras haces que las hermanas no se pongan jean, porque si tú estás perverso en tu corazón, o sea, de todas maneras vas a pecar, de todas maneras lo vas a hacer. O sea, es una cuestión que tienes que tratar acá adentro, le dije, no es en la falda, no es en el pantalón. No, que no entendían así, hermanos, ¿no? Hermanos, y nosotros avanzamos un poco con esto de seguir predicando a Jesús, tratando de alcanzar a los jóvenes. Luego vi que la iglesia se abrió un poquito, ¿no? Hace poco miré un video, si me tienes, me avisas, perfecto. Miré un video hay muchos videos muy bonitos, pero me gustó que es, que la vamos a cantar la canción acá en la iglesia, ya la estamos sacando, pero me gustó mucho porque... o sea, yo miré la canción que son ritmos latín y los jóvenes estaban bailando, ¿no? Y ayer le decía a mi esposa, nos ha tomado 25 años a la iglesia entender que no tiene nada de malo bailarle al Señor. Que todo lo que hagas, aunque bailes, entonces si lo haces para el Señor de puro corazón, es para Él al final. O sea, no tiene nada de malo, le digo, ¿no? Y le dije, ¿cuántos años más nos tomará entender que si compones una canción de amor, por ejemplo, para una mujer, no es pecado tampoco? Porque tú compones una canción de amor, todavía esa está en las iglesias, ¿eh? Y el pastor te dice, esa es música mundana.
Los jóvenes en mi tiempo, ¿sabes cómo enamoraban, hermanos? Había un joven llamado Michael, se había enamorado de una chiquita, ya estaban más o menos creciditos todo. Y me dice, quiero salir con la hermana, ¿no? Me dice, sí, y le he mandado unas cartitas de amor. Yo le digo, a ver, enséñame tus cartitas de amor. Ya, hermano, me enseña sus cartitas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso le decía de amor. Yo decía, hermano, existe cantares, al menos saca de cantar de los cantares algo, ¿no? No, eso es del mundo. O sea, yo decía, pucha, que estos jóvenes cristianos ni enamorar saben, hermanos, decía. Terrible, ¿no? O sea, no entiendo por qué. ¿Saben? Quizás saben por qué es. Porque yo nunca crecí en una iglesia evangélica. O sea, yo me convertí al Señor a los 24 años. 23, 24. Entonces yo no entendía qué tenía de malo algo que antes, claro, yo lo dedicaba al mal, al enemigo, pero ahora se lo quería ofrendar a mi Dios, como bailar, cantar, saltar, gritar, ¿no? O sea, ¿qué tenía de malo si antes escribía una canción de amor diciendo que me quería acostar con ella, pero ahora escribo una canción de amor que dice que la quiero amar, que la quiero respetar, que nuestro amor es puro, que voy a esperar por ella? O sea, ¿qué tenía de malo? Yo no entendía. Pero muchos años han tenido que pasar para que la iglesia abra la mente. ¿Cuántos años más tendrán que pasar para que la iglesia abra la mente y empiece a pensar que realmente somos nosotros los que tenemos que ser cabeza en este país, en la política? El pastor Cristian me habló un día y me dijo, en Colombia ya se están organizando cristianos que tienen un llamado para servir a Dios en el ministerio público, en lo público, me dice, en el Estado. Wow, yo le dije, mándame las clases, mándame lo que tengas, para que nosotros podamos hacer acá. Es un pastor que está muy bien relacionado. Yo quiero hablarles acerca de la libertad el día de hoy, pero quiero ponerles esta canción primero. A ver, la vamos a escuchar completa, ¿ya? Dale con todo. El problema no es la gente que ha conocido a Cristo, sino la gente que ha hecho que la iglesia sea un centro donde no podamos ser libres, ¿entiendes? Ha pasado 25 años para que los jóvenes bailen así, eso me entristece. El día de ayer, hemos estado con los jóvenes, hermanos, haciendo una reunión, una fiesta con los jóvenes. Ocha, mi corazón, toda la noche he estado pensando en eso, y ahora en la mañana estaba orando por ellos mientras estábamos adorando, porque esta generación que viene, yo siento que nuestros jóvenes van a impactar junto con nosotros, amén. Vale, por eso tienes que enviar a tu hijo aquí. Entonces, quiero hablarles acerca de la libertad. Vamos a Juan capítulo 8, el versículo, si me alcanza tiempo suficiente, Juan capítulo 8, el versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, entonces somos nosotros, ¿sí o no? Los discípulos que hemos creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, Jesús le está diciendo, ustedes en realidad son esclavos, pero ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie jamás. Pero Jesús les dice, no, eso no tiene nada que ver. Yo los miro a ustedes y para mí ustedes siguen siendo esclavos. ¿Está bien? Jesús les respondió, de cierto, sí, estamos ahí, ¿no? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Interesante. Miren, Jesús está definiendo qué cosa es la esclavitud y cuál es la base de la esclavitud. La Biblia dice que todo aquel que hace, podemos cambiar esa palabra en la traducción original, es que practica, que vive en el pecado, es esclavo del pecado. Una cosa distinta, escúchame hermanos, es cometer un pecado y otra cosa distinta es vivir en pecado. Amén, no amén. Les voy a contar yo, por ejemplo, les voy a contar mi testimonio. Ya lo he contado varias veces, pero creo que va al caso. Cuando yo conocí a Jesús, se rompió un yugo de esclavitud que había en mi vida. En mi familia, por muchas generaciones, porque he ido averiguando, les gustaba la parranda, les gustaba tomar. De repente en tu familia les gustan las apuestas, de repente en tu familia el papá es un sacavueltero, el abuelo
tiene 4 mujeres, el papá también, el bisabuelo también. Entonces esto es como algo que se ha ido trasladando como un yugo de esclavitud en la familia, amén. Entonces en mi familia había muchos yugos de esclavitud, pero uno era el alcohol también, la parranda, la música, donde tú ibas y el que toca y canta, es claro, se le seca la garganta, entonces había que tomar, había que meterse su trago. Y aunque yo dije de chiquito, nunca voy a ser como mi papá, que le gustaba salir, tocar con los amigos, perderse y todo eso, peor terminé, ¿no? Terminé. Entonces, cuando yo conocí a Jesús, cuando Jesús entró en mi vida, miren cómo es el poder de Dios en nuestras vidas, el yugo del alcohol se quebró. Se quebró totalmente. Yo les he contado eso. Yo fingí por meses con mis amigos que estaba enfermo para no recibirles una botella, un vaso de alcohol. Pero no fue paulatino. O sea, no fue que tuve que ir un año a Alcohólicos Anónimos, me fueron hablando, que tomé ansiolíticos para no tomar. No, fue instantáneo. Se quebró ese yugo. La Biblia dice que la unción del Señor, que no es otra cosa que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice que pudre el yugo, no dice que lo quiebra, no dice eso. Muchos he escuchado predicar y dicen quiebra el yugo. No, porque si tú algo lo quiebras, hasta lo podrías reparar, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que la unción del Señor, el poder del Espíritu Santo pudre el yugo, como una madera que está remojada en agua y cuando la agarra se va cayendo a pedazos. Eso es podrido, ¿ya? Entonces es como que ya no hay forma de arreglarlo. Entonces mi yugo estaba en esto del alcohol, de salir, de tomar, de las fiestas, de las parrandas. Entonces cuando yo conocí a Jesús, esto se rompió. Entonces yo estuve feliz por 3 meses, bien lejos del vicio, lejos del alcohol, hasta que un día 24 de agosto, cumpleaños de mi viejo, vinieron todos a la casa y sacaron las guitarras, los cajones, para que sepan todas que tú me vas. La música criolla, que ya me conectaba esa música con las antiguas parrandas y eso, porque la música tiene poder, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? Hay gente que escucha una canción y ¡pac!, se conecta con el primer enamorado. Cuidado. Bueno, otro día vamos a hablar de la música. Escuchen. Entonces, ¿qué pasó? Había una alegría ahí, la fiesta, mi cumpleaños de mi papá, todos estaban tocando. Y la cerveza empezó a circular, ¿no? Vasito, toma. Y mi papá, que no se había dado cuenta todavía qué me había pasado, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué? Yo también creo en Dios, decía mi papá, pues, ¿no? Entonces agarra y me dice, sírvete, hijito, yo sé que vas a la iglesia, pero sírvete un vasito. Entonces yo le dije, no, papá, gracias, no tomo. Pero estaba ahí sentado compartiendo con los familiares, me reía lo que hablaban, las historias, porque las reuniones de familia tienen de eso, ¿sí? También pueden tener de eso sin alcohol, ¿ah? Yo luego me di cuenta que podíamos compartir, reírnos, hablar, jugar, bailar, saltar, lo que sea, sin necesidad que haya alcohol, ¿no? Entonces empezó a pasar la botella, y cada vuelta era una tentación. Entonces mi papá, sírvete, hijito, porque estaba a mi lado mi viejo. Y yo estaba tocando el cajón, porque ellos tocaban su música criolla y yo les acompañaba con el cajón. Entonces estaban pasando. Y en una de esas, hijito, mi cariño, unita, papito, ¿qué te va a hacer? Por mí, me dice mi papá, sí. Ya estaban todos picados. Ya dije, unita, yo soy fuerte en Cristo Jesús, fuerte. Entonces agarré, hermanos, y me serví un vaso. ¿Para qué tomé ese vaso, hermanos? Luego ya me tomé el segundo, me tomé el tercero, y a las 3 de la mañana, Huasca estaba predicando. Hermanos, David le dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Así que ustedes tienen que arrepentirse. Entonces, al día siguiente, hermanos, me sentí tan condenado, porque así es el enemigo cuando tú cometes un pecado. Entonces, me sentí tan condenado que pensé que Jesús que vivía en mi corazón se había salido de mí y que mi vida iba a regresar a ser exactamente igual o peor de como era antes de conocer a Jesús. Me subí a mi techo donde yo oraba en un cuartito precario, porque es un cuartito que era un almacén, me acuerdo, que mi hermano había hecho tenía techo de calamina, ¿no? Yo me acuerdo que me arrodillé ahí y le rogué a Dios, Señor Jesús, regresa, le dije así,
vuélvete a meter dentro de mí. Hermano, me sentí mal. Entonces el Señor, ahí es donde el Señor me explicó a mi corazón a través de la Biblia que Él nunca me iba a dejar ni me iba a abandonar. La Biblia dice, Jesús dice, yo los tengo en mi mano, dice el Señor, y nada ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Entonces yo entendí, no, o sea, yo estoy en las manos de Jesús y nada ni nadie. Esa ha sido la última vez que yo me he emborrachado, ¿no? Esa vez ha sido la última vez. Pero también entendí, escúchame, que yo ya no practicaba el pecado, sino que por una situación, cualquiera sea, había cometido un pecado. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta? Pero yo no practicaba el pecado, sino me di cuenta que era susceptible de cometer errores, de equivocarme, pero ya no iba a vivir en ese pecado. Volvamos a leer. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esta palabra es practica el pecado. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Si tú juegas fútbol pichanga, ¿sí o no? Te vas a jugar tu pichanga, pero tú eres jugador de fútbol profesionalmente, ¿a eso te dedicas? No, pero has jugado fútbol alguna vez. Es igualito. O sea, el pecado ya no mora en ti, ya no está en ti, pero de vez en cuando, porque hemos estado acostumbrados, ¿sí o no? O hay algún tipo de tentación, vamos a cometer un pecado, un error. Lo único que tenemos que hacer es pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y proponernos en nuestro corazón no volverlo a hacer y empezar de nuevo de cero. Amén o amén. Entonces, pero las personas, por eso les digo, ustedes no son esclavos del pecado. Nosotros no somos ya esclavos del pecado, lo que dice Jesús. Podemos equivocarnos, sí, pero ya no vivimos atados. Yo era esclavo del pecado. ¿Saben por qué? Porque mi mamá lloraba. Yo no llegaba a dormir 2 días a la casa, mi mamá me buscaba en la morgue, en la comisaría. ¿Has visto casos así? ¿Tienes un caso así en casa? No me digas nada, es el momento de creerle a Dios. Entonces mi mamá me buscaba, entonces a mí me daba pena porque yo no era insensible, ¿no? Me daba pena que mi mamá llore, que yo le decía, mamita, ya es la última vez, ya no voy a tomar, mamá, ya no voy a salir. Y de verdad, hermanitos, me proponía en mi corazón ya no volverlo a hacer, me proponía, pero esto era más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque yo era esclavo, porque no tenía voluntad. Por eso cuando yo conocí a Jesús y esto se rompió tan abruptamente en mi vida, me di cuenta que había un poder mucho más alto que cualquier esclavitud en mi vida que podía romper este yugo que me ataba a las cosas malas. Yo no sé si tú estás atado a la pornografía. Pastor, he tratado de dejar de mirar cosas malas, pero mis amigos del trabajo me envían que esto, que lo otro. Pastor, he tratado de dejar de mentir, pastor, pero no puedo. Pastor, he tratado de dejar de prestarme dinero, pero no puedo. Mi desconfianza hacia el mañana, hacia el futuro, ¿qué va a hacer? Me hace que me preste plata. Pastor, las moneditas, los juegos, estoy apostando, estoy atado. Mira, escúchame, la Biblia dice que Jesús ha venido no solo para ponernos en libertad, sino para primero que te enteres que eres libre. Porque mucha gente no sabe que ya es libre, que si ellos dijeran, escucha, ellos dijeran, no, sí lo puedo dejar, con la ayuda del Señor lo puedo dejar, lo dejarías. Pero hay gente que es como el elefante de circo. El elefante de circo, hermanos, cuando antes había animales en los circos, era un tremendo animal, no sé cuánto pese un elefante, quizás 5 toneladas, no lo sé, un carro puede pesar 1,5 toneladas, no, tampoco lo sé, pero el elefante es gigante, hermanos, y en los circos lo ataban con una cuerda delgadita, a una estaca delgadita, hermanos, tic, 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 y el elefante por ningún motivo hacía ¡prá! Y se iba por ahí destrozando todo. El elefante en su cabeza pensaba que si ya tenía la cuerda, ya no podía moverse jamás. ¿Por qué los elefantes llegan a ese pensamiento? ¿Por qué los elefantes terminan pensando que no pueden liberarse, aunque esa cuerda y esa estaca sea muchísimo más débil que el poder que él tiene? Porque de chiquitos, hermanos, de chiquitos los amarraban también con una cuerda. Y el elefantito tiraba y no podía porque era chiquito.
tan acostumbrado está a jalar y no poderse liberar, que el elefante termina pensando que jamás va a ser libre de la cuerda. Él no se da cuenta que ahora tiene un poder tremendo, ¿no? Y que podría romper esa cuerda como si nada. Eso es un engaño mental que el enemigo pone en nuestra mente también. No, es que yo he tratado de ser fiel, pastor, pero tú has recibido a Jesús en tu corazón. Sí, yo amo a Cristo, pero no puedo con esto. No, elefante, todavía no te has dado cuenta que sí puedes, sino que como de mundano, en tu vida sin Cristo has tratado de dejar algo y no lo has podido. Tu mente se ha programado para la derrota. Pero quiero que sepas que Jesús ha venido no solo para libertarte, sino también para pasarte la voz, que eres libre. ¿Dónde dice eso la Biblia? Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4. 18. O desde el 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto, por eso, o para eso también, me ha ungido para dar las buenas noticias a los pobres. O sea, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, para predicarle las buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Está bien? Dice así: me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón. O sea, hay muchas personas que han sido dañadas en su infancia por un papá, una mamá, por un desengaño, un amor, un dolor, tienen un resentimiento contra la sociedad porque no tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Muchas cosas pueden haber dañado nuestro corazón. Quiero que sepas que Jesús también ha venido para sanar nuestro quebrantado corazón. ¿Amén o no amén? Me ha enviado a sanar a los de quebrantado corazón. Miren, ¿qué dice acá? Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Luego dice: vista a los ciegos. Y luego dice: a poner en libertad a los oprimidos. Ahí voy. Pregonar libertad a los cautivos. Pregonar no es otra cosa que gritar, anunciar, ¿no? A decirte: eres libre. Jesús ha venido a pregonar: eres libre. Hoy día yo estoy haciendo también el mensaje de Jesús, diciéndoles y te estoy diciendo que eres libre. Eres libre de la pornografía, eres libre de la adicción, eres libre del pecado, cualquier cosa que esté tratando de atar tu vida. Eres libre del resentimiento, eres libre del dolor que un hombre, una mujer haya causado en tu vida, cualquier cosa. Eres libre de odiar también. Entonces Jesús dice: yo he venido para pregonar libertad, para que te enteres que eres libre. Entonces yo soy como el elefante también. Mientras no me entere que yo no soy libre, voy a seguir atado a la esclavitud del pecado. Ahora, pero tan grave es el pecado, hermanos. El pecado es la fuente de todos los males en esta vida. La destrucción de una familia, el resentimiento de tus hijos, el odio familiar puede venir acerca de un pecado llamado adulterio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La destrucción de la relación entre hermanos, la destrucción de la relación entre los padres puede venir a causa de un pecado llamado codicia. ¿Sí o no? Que yo quería la casa, mi mamá le ha dejado más metros a él, que esto, ¿por qué le ha tenido que dejar? ¿Se dan cuenta? Si tú analizas bien la vida, todo lo que es pecado es la causa de todos nuestros males. Amén o no amén. El pecado tiene castigo en sí mismo. Hay un hombre que un día su esposa me consultó y me dijo que su esposo estaba llevando una vida licenciosa en prostíbulos y que ella había decidido ya no acostarse con él porque ella había descubierto que su esposo era demasiado promiscuo en estos prostíbulos. Bueno, tiempo después al hombre le pegaron el SIDA. Entonces la mujer me dice: yo no sé cómo decirle esto a mis hijos, que su papá ahora está con SIDA, me dice así. Entonces me dijo: yo sé que Dios lo ha castigado, me dijo la señora. Yo le dije: no, espérate, de ninguna manera, y ni se te ocurra decir eso, porque la Biblia dice que todo nuestro castigo, el castigo de nuestra paz, ya cayó sobre Jesús.
para que nosotros no tengamos que ser castigados. Dios no lo ha castigado a tu marido. Bueno, y bien guiada la señora que ya no tenía relaciones con el hombre, porque si no, le hubiese pegado también el SIDA a la señora, ¿no? Entonces, agarró y yo le expliqué, no, hermana, escúchame, el pecado en sí mismo, lleva castigo. O sea, no es que Dios está castigándote a ti, sino que todo aquel que hace pecado tiene que saber que hay un castigo en sí mismo, que el pecado mismo, en otras palabras, que el pecado mismo te va a castigar por vivir con él. Entonces, él ha decidido vivir en la falta de dominio. Por eso, hombres, es importante que vengamos el miércoles al seminario de hombres. Ahí vamos a aprender muchos principios acerca de esto. Entonces, él ha decidido estar con rameras, con prostitutas, con mujerzuelas. Y ese pecado que tiene un castigo, que sabe castigar, porque el pecado sabe castigar, ese pecado le está castigando dentro de su cuerpo. La Biblia dice también del homosexualismo, que el homosexualismo lleva un castigo también en sí mismo para ellos. ¿Se dan cuenta? Muchos homosexuales mueren con SIDA, mueren enfermos, enfermedades venéreas, envejecen tristes, sin familia, sin hijos, sin nadie que los atienda, con el rechazo familiar. ¿Se dan cuenta? O sea, el pecado en sí mismo te va a castigar. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿me va a castigar a mí? No, a ti no. Estamos hablando de la gente que no ha sido liberado, que no ha sido libertado. Sigamos, regresemos otra vez a donde estábamos. Juan 8. Si me alcanza todavía, ya no me alcanza en realidad, pero denme 5 minutos, hermanitos. Juan 8, por favor. Juan 8. 8:31, ¿llegaron? Dice así, versículo 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa. O sea, el esclavo no es dueño de la casa, no tiene derechos, no puede exigir, pero el hijo sí. O sea, suponiendo que el enemigo quiera venir a esclavizarte con algo, como tú eres hijo, tú tienes que decir, no, fuera en el nombre de Jesús. Yo no soy esclavo de la codicia, yo no soy esclavo de la mentira, yo no soy esclavo del chisme, yo no soy esclavo de la envidia. No. Yo he decidido no ser un esclavo del resentimiento. Si veo que alguien le hace algo a mi vida y me está dañando, todo el tiempo estoy, Señor, ayúdame para no sentir nada contra esta persona, incluso bendecirlo. Pero ¿quién puede odiarte, pastor? Si eres tan lindo, tan angelical, solo predicas cosas buenas. Hermano, la Biblia dice que vas a tener enemigos. Hay gente que te va a aborrecer por el simple hecho de que creíste en Jesús. ¿Sí o no? Ya el vecino te mira feo, tú no. Yo tengo una vecina endemoniada que anda hablando pestes de nosotros. Me mira y dice, este es el ladrón, dice así. Claro, porque se ha enterado que soy pastor y cree que les estoy robando a todos ustedes sus diezmos, ofrendas. El ratero, dice. Y yo no la conozco a la señora, nunca he cruzado una palabra con ella. Y todo un año la miré horrible. Y entraba y decía, esa vieja, decía yo. ¿Cómo tú así siendo pastor? Sí, porque somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, somos humanos. ¿Está bien? Pero un día dije, esto está mal. Porque esta mujer, al contrario, yo tendría que tener misericordia por ella. Ella ha llevado una vida dura, su esposo ha sido un alcohólico, ha muerto hace poco de alcohólico. También la debe pasar duro, no sabe lo que dice, no distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. Perdóname, Señor, he sido como un abusivo, ¿no? Que se mete con alguien que no sabe. Y no me metí a hablar, sino que mi corazón era esta. Entonces dije, no, Señor,
que esta mujer encuentre paz y conozca pues al Señor algún día. Que sus nietos le traigan el evangelio, aunque sea, y conozca a Cristo. Necesitamos ser libres. Sigamos leyendo para acabar esto, ¿está bien? Por eso yo le digo a veces a Stephanie, a veces hay pensamientos en mi mente. Yo soy un hombre que peca, ¿no? Entonces Stephanie pensará, seguro está pensando en otra mujer. No, no, hermanos, eso no. Que quede claro, Stephanie, si me estás mirando. Es estos pensamientos de cólera, de resentimiento. Y no solo eso, puedo enojarme de esto. Mi temperamento también es algo que cuesta trabajo dominar. No sé tú qué será lo tuyo, no sé qué será lo tuyo. Si es el área sexual, el área financiera, tu desconfianza te lleva a prestarte dinero, a llorar por plata, eso también, te das cuenta, es parte de una esclavitud que no deberíamos tener. Dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, versículo 35, el hijo sí queda para siempre. Así que, dice el Señor, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿A cuántos de ustedes el Hijo los ha libertado? Amén. Yo tengo que repetirme continuamente esto acerca de temores. Un día, mi abuelo le cortaron la pierna por la diabetes. Mi tía, que era mi madrina, murió con diabetes, enferma, aunque tuvo una larga vida, pero tenía diabetes. El hermano de mi mamá le cortaron un dedo por la diabetes. El diablo viene y me habla a veces y me dice, ¿tú sigues? Yo digo, tengo que bajarle el azúcar, digo así. Pero a mí me gustan los chocolates, me gusta el pastelito, me gusta el queque de la lucha y el pastel ese blanco, ese quinconcito. Y Stephanie me dice, cada vez que comes, ¿por qué tienes que comer dulce después de almorzar? No lo sé, le digo, me gusta el dulce, pero también tengo pensamientos, ¿no? Ya que el abuelo le han cortado la pierna, Señor, tengo que hacer dieta, tengo que hacer esto. Y está bien cuidarse, ¿ah? No estoy diciendo que no está bien, hay que cuidarse. Pero el hecho de que te cuides no tiene que provenir de tu temor. Y a veces proviene de mis miedos, de mi temor al mañana, a que mis hijos se queden sin papá. ¿Les ha pasado eso? ¿Sí les ha pasado? Y tengo que sacudir mi cabeza continuamente porque me invaden los pensamientos. Y tengo que confesar y decirle, tú tienes un propósito en mi vida y la Biblia dice que tú cumplirás tu propósito en mí. Y agarro mi Biblia y le empiezo a hablar y la empiezo a gritar porque yo soy libre del temor en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el Salmo, yo clamé al Señor con todo mi corazón y Él me libró de todos mis temores, dice así. No dice de todas mis enfermedades, no dice de toda mi pobreza, Él dice de todos mis temores. No sé a qué tienes miedo tú también, porque el temor es una forma de esclavitud también. Y la Biblia dice que si Él me ha libertado, yo no tengo que vivir en ese tipo de esclavitud. Quizás estás atado a una enfermedad ya, que es una enfermedad crónica a la cual tú te has acomodado y has decidido, yo voy a vivir así el resto de mi vida, ¿qué me queda? No, hermanos, si el Hijo los libertare, si el Hijo nos libertare, seremos realmente libres. Amén. La libertad es algo, y la liberación es algo en lo que debemos apuntar a vivir todos los días de nuestra vida. También pienso, yo trabajo hasta diciembre, ¿eh? En enero y febrero hago otro tipo de trabajo, pero nadie me paga porque no hay colegio. Y siempre estoy pensando, ¿y con qué voy a comer enero y febrero? ¿Con qué les voy a dar a mis hijos? Encima hay que bajar a la playa. Entonces, siempre hay cosas así. Y he decidido no ser esclavo del dinero, sino confiar que el mismo Dios que me da de comer en marzo,
en agosto, es el mismo Dios que me sustenta en enero y en febrero. Amén, amén. El mismo Dios que te sustenta cuando hay venta, es el mismo Dios que te sustenta cuando hay poca venta. Amén, amén. Eso es aprender a vivir en libertad. Y la Biblia dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no es algo que yo te voy a decir, ya hermano, vive como libre. No, hermano. ¿Sabes por qué te voy a decir que no? Escúchame. Porque cuando Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, ellos todavía estaban pensando en Egipto. Cuesta trabajo sacarse la esclavitud del corazón. Y cuando ellos pensaban en Egipto, les daba ganas de regresar a Egipto. Y ellos no decían, ay no, la libertad vale más. Ellos decían, no, prefiero ser esclavo, pero tener pescado y cebollas. Yo no voy a regresar por pescado, ni ajos, ni cebollas, ni nada. Yo prefiero maná en el desierto, libre. Yo prefiero agua de una roca, libre. Prefiero caminar en un desierto, libre, que tener lo que tenga a base de la esclavitud. Pero es que así cuesta, pastor. Para tener plata uno tiene que coimear. Para tener contratos tengo que chupar con mi jefe, tengo que darle mujeres, tengo que acompañarlo al prostíbulo. Si no, no tengo. No, hermano, yo no voy a cambiar mi libertad por cebollas, porros, ajos ni pescado, porque mañana seguiré haciendo ladrillos y seguiré siendo esclavo de alguien más. Yo no voy a ser esclavo del dinero. No voy a ser esclavo ni de mis pensamientos malos. No voy a ser esclavo del temor. No voy a ser esclavo. El Señor nos ha libertado. Amén.